Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Decía Pablo, empezaba así, introducía un poco el tema diciendo que las acciones mundiales registran 13 días de ganancias, que es la racha más larga desde 2003. ¿Qué está pasando aquí? Sí, la verdad es que estamos ante una situación en la que el sentimiento es extremadamente alcista. Todo el mundo está pues con la esperanza de lo que se nos viene en la segunda parte de este año, ¿no? Que es salir de esta pandemia, que el ritmo de vacunación irá mejorando probablemente, que empezamos a ver la luz. Y por otro lado, pues lo que ha mantenido vivo el optimismo en los mercados no parece que vaya a desaparecer a corto plazo, que es el apoyo monetario y el apoyo fiscal, con lo cual estamos como descontando un poco el mejor de los mundos, ¿no? Mejora económica y todavía apoyo durante un tiempo largo. Estás diciendo esa visión sobre el mundo, ¿no? El mejor de los mundos suena lejano, pero bueno, esperamos que llegue cuanto antes. De momento tenemos datos que reflejan que 2020 no ha sido el mejor de la historia, seguro que arroja bastantes aportaciones, pero tenemos esos datos macroeconómicos que te querría pedir una valoración. Hemos visto en la eurozona como el PIB es uno de los grandes datos que nos faltaba, ha caído un 6,8% el ejercicio pasado en 2020 y el empleo un 1,8%. Es el diagnóstico de un año que ya ha terminado, pero no sé qué valoración te supone. Pues ha sido un año probablemente que pasará a los anales de la historia como el año donde menos correlación existió entre cómo cotizaban los activos financieros y cuál era la evolución de la economía real, ¿no? A cualquiera que le digas antes de llegar a 2020 que estos son los datos que vamos a tener a nivel económico, pues el pronóstico que hubiese hecho de las bolsas habría sido catastrofista y en lugar de eso, pues lo que hemos tenido ha sido un comportamiento malo desde el punto de vista de desplomes importantes durante un par de meses y a partir de ahí, quitando el IBEX, que es lo que tenemos en pantalla, porque es un índice que evidentemente no ha recuperado ni mucho menos la totalidad de la caída que se ha experimentado durante ese periodo, pero si nos fuésemos, por ejemplo, a un DAX alemán, lo que vamos a descubrir es que el índice DAX, si esto fue la debacle del año 2020, vamos a ponerlo en un gráfico semanal para que lo veáis mejor, si esto fue la debacle que se vivió a raíz del COVID, fijaos dónde nos encontramos. Es decir, hemos recuperado todo lo que caímos e incluso un poquito más y este tipo de análisis, si lo trasladásemos a Japón o lo trasladásemos a Estados Unidos, pues todavía llama más la atención. Por tanto, con la peor recesión de la historia hemos visto bolsas que han recuperado de forma generalizada más de un 100% de la caída y los pronósticos para este año, pues como ya os digo, si con una crisis como la que tuvimos en 2020 las bolsas pudieron recuperar, ahora los inversores se crecen y dicen, bueno, pues ahora que va a haber recuperación económica tal y como nos dicen el Fondo Monetario Internacional o los bancos centrales o la OCDE, dice, pues entonces, claro, esto tendrá que subir mucho más. El problema principal de estas cosas es que si no hubo correlación entre la economía y los mercados el año pasado, presuponer que ahora sí tiene que haberla, que es cuando te interesa, porque de alguna manera planteas que todo va a estar bien, tal vez no la haya. Los inversores trabajamos por expectativas, descontamos escenarios futuros. Por tanto, yo creo que ahora mismo la gran pregunta es ¿cómo de bueno va a ser el crecimiento que vamos a experimentar? Venimos de esa contracción que tú has dicho que es muy grande. Hace falta crecer mucho para compensar la destrucción a nivel económico que hemos tenido. Y luego, por otro lado, ¿quién va a liderar esta recuperación, ¿no? Y parece que no hay dudas de que Asia-Pacífico sigue siendo la región que probablemente va a sorprender con mayor fortaleza. Pero sí ha habido un cambio en cuanto a las previsiones de los últimos meses, donde se decía que Estados Unidos esta vez sería vagón de cola entre las economías desarrolladas y Europa lo haría mejor, y de repente en cuestión de un par de meses ha cambiado de forma drástica ese pronóstico y ahora se habla de que Europa va a ser nuevamente la región que crezca menos y que Estados Unidos se le ha hecho un upgrade en tasas de crecimiento de un 2 y pico por ciento a un 4 y pico por ciento. Por tanto, vuelve a repetirse un poco el patrón, ¿no? Europa parece que es más lenta a la hora de implementar medidas y a la hora de mostrar esa capacidad de recuperación desde periodos de crisis severos. Mirando un poco, estabas diciendo la no correlación que ha existido entre el comportamiento de la economía y de las bolsas.
ese comportamiento dispar por aquello de que las bolsas cotizan esas expectativas, esos rumores, esa fecha de recuperación, aunque en la calle quede todavía bastante por llegar ese momento. Hoy hemos conocido esos datos de confianza del ZEW en Alemania. Bueno, la situación actual es bastante, mucho más negativa para los ciudadanos alemanes, sin embargo se muestran muy optimistas con respecto a febrero. En concreto, el índice de expectativas alcanza hasta los 71,2 puntos desde los 61,8 anteriores. No sé si eso puede ayudar. Hemos visto cómo dentro de los principales índices bursátiles el DAX germano parecía que le costaba más subir estas sesiones frente al resto de los vecinos. Hoy parece que van un poco más a la par. Y no sé si, como muchas veces sabes que miras a otros mercados que no es el de nuestra renta variable española, no sé si ves más oportunidades en la alemana. Lo digo por ese optimismo, si hay algún título, algo que te guste más de ese mercado. Sí, bueno, el DAX alemán evidentemente es uno de los índices que mejor comportamiento bursátil lleva teniendo de forma estructural, ¿no? Es un índice que ha batido de forma habitual a otros índices, pero también es verdad que no hay que olvidar que el DAX alemán incorpora los dividendos, es algo que no pasa con ningún otro índice. Por tanto, es una comparación un poco tramposa, ¿no? Si tú tienes un dividend yield en el índice de un 2 y pico, 3 y pico % todos los años, pues es un outperformance natural que vais a ir introduciendo en el DAX frente a otros índices, con lo cual no es una comparativa justa. Respecto al dato del SEU que se ha publicado, de sentimiento, ya veis que está prácticamente en máximos de nuevo. Eso quiere decir que hay pues un poco esa percepción de lo peor ya ha ocurrido, estamos saliendo de esta crisis y eso es lo que se está plasmando en los mercados. Pero hay veces que muchos analistas lo que dicen es cuando tengo la lectura ya en máximos, a veces hasta funciona como de sentimiento contrario, ¿no? Cuando todo es tan positivo, quiere decir que los inversores que ya se han posicionado de forma grande sobre esas expectativas de mejora que va a haber. Yo creo que hay un gráfico que os voy a mostrar aquí que merece la pena que lo tengáis en la cabeza. ¿Sí? Esto que voy a poner aquí es el DAX alemán de forma histórica con escala logarítmica, que es lo que nos permite comparar periodos largos en el tiempo. Fijaos el comportamiento del DAX desde el año 1970, ¿no? Es un comportamiento tremendamente alcista, no cabe duda de que la tendencia estructural sigue siendo muy buena, que lo que vivimos durante la etapa COVID no fue ni más ni menos que un retorno a esa directriz que ha estado marcando toda la subida desde el año 78 en adelante. Este es el ataque de COVID, este movimiento de caída profundo, pero luego también hay que ser realista por la parte de arriba, es decir, que si tú te vas al año 98 y de alguna manera unes todos los máximos crecientes que ha ido desarrollando el DAX en 98-99, los máximos que alcanzó en 2013-2014, los de 2017, los del 2019 incluso, al final te queda un poco esta sensación, ¿no? Y dices, vale, ¿puede ser positivo en el DAX? Por supuesto, podríamos llegar a los 15.000 puntos, podríamos entrar aquí arriba sin ningún tipo de problema, pero estamos en un entorno ya bastante saturado por arriba. No quiere decir que no podamos romper, pero no es nada fácil. Lo cual, al final, dices, bueno, teniendo en cuenta que hemos puesto tantas cosas positivas en precio, que hemos recuperado tanto cuando la economía ni siquiera se ha recuperado aún, tal vez cuando lleguemos aquí y todo parezca que deberíamos tener por delante una etapa muy larga de mercado al alza, tal vez ya está cotizado. Por tanto, yo un poco el mensaje que mando a los inversores es la estructura del DAX es muy positiva, es el típico índice que quieres comprar cuando corrige, pero el riesgo de que desde esta zona de aquí arriba puedas tener pues un disgusto, una corrección severa, que algo provoque una limpieza de este entusiasmo excesivo que hay, es una probabilidad que no hay que perder de vista, es una probabilidad muy alta. Yo no hago más que decir que los síntomas de burbuja que estamos viviendo son alarmantes en muchos frentes. Cuando hablo de muchos frentes, en la concentración sectorial, en el número de compañías que tiran de los mercados, en el posicionamiento a través de call options, que son primas de producto apalancado que está entrando de forma masiva en el retail investor, que es el inversor de corto plazo y el inversor particular que no entiende de finanzas. Hay
la disociación entre la economía y los mercados, el riesgo de inflación en un mundo que tiene 276 trillones de deuda. Hay tantas señales, lo cual no quiere decir que no pueda seguir subiendo el mercado, que nadie me malentienda. La crisis o la burbuja del año 2000, cuando estábamos en la burbuja.com, había síntomas alarmantes durante todo este proceso y hubo mucha gente que dio por hecho que empezaba la corrección antes de que ocurriese. Pero finalmente la corrección se dio y tuvimos caídas de un 60 y tantos % aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos en esta fase. Lo difícil es saber en qué parte concreta. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? No lo sabemos. Pero no cabe duda que ya hemos avanzado muchísimo en este proceso y hay síntomas por todos sitios de riesgo latente que no sabemos qué catalizador puede hacer que pinche y se produzca un movimiento correctivo severo. Yo apostaría por presiones inflacionistas, con lo que eso impactaría en tipos de interés al alza en un mundo tremendamente endeudado. Esa es mi apuesta, en el sentido de eso es lo que más controlo, más vigilo de cara a posibles disgustos que se puedan generar. Y luego la burbuja no afecta a un activo, afecta a todos. El otro día hablábamos del mercado inmobiliario en Estados Unidos. Está casi un 40% más cara la vivienda de lo que estaba en 2008. El nivel de endeudamiento corporativo particular y de gobiernos no tiene parangón, jamás ha sido tan alto y nos hemos acostumbrado a un entorno de tipos al 0%. Por ese lado, quiero transmitir no negativismo, pero sí una cautela extrema a los inversores que trabajan con una visión de varios años vista. Bueno, ya si al final te pediré una recomendación, querría que nos detuviéramos hoy en un título como Repsol. Viendo a los grandes hoy vemos comportamiento más o menos dispar, pero sí que es verdad que no están entre los principales movimientos del día, pero sí que Repsol presenta resultados esta semana. En 2 días conoceremos sus cuentas. Está sumergido en esa transición energética, conviviendo con el petróleo y las energías más limpias, pero evidentemente a día de hoy sigue siendo protagonista con esos movimientos que estamos viendo según las pantallas de XTB, como el crudo Brent, aunque ahora mismo retrocede. Ya vemos que está por encima de los $63 y el West Texas, bueno, acaba de perder los $60, pero vamos, que continúa alcista. Sí, Repsol evidentemente probablemente tendría sentido que lo estuviese haciendo mejor teniendo en consideración lo que está pasando con el petróleo. Pero por otro lado, llevamos una estructura claramente negativa desde el año 2004. Son 15 años de un proceso de máximos y mínimos decrecientes. No quiere decir que Repsol en un momento dado no pueda retornar aquí arriba, pero evidentemente si retorna aquí arriba, la recomendación razonable que habría que darle a alguien que tenga posiciones en Repsol, si esto volviese a 14, es que es una oportunidad para deshacerse de esa posición, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido de forma estructural. Alguien podría decir, bueno, ¿qué podría alterar esta estructura en Repsol? ¿Cuándo cambia uno de opinión? Si esto llega aquí arriba, ¿no puede pasar que esto acabe rompiendo? Para responder a esa pregunta, lo más sensato es irse a la cotización del petróleo y hacer el mismo tipo de análisis desde una perspectiva estructural, ¿no? Y lo que vienes a descubrir es que básicamente el petróleo también se mueve en un patrón similar al que estamos viendo en las petroleras, de secuencia de máximos decrecientes en una especie de estructura en canal. Esto sería un poco qué ha pasado con el petróleo a grosso modo a lo largo de los últimos 15 de 16 años. Estaríamos diciendo que la probabilidad de que el petróleo rompa aquí arriba es muy baja, básicamente, y de ahí sacas un poco la correlación con Repsol. No estoy entrando a valorar los resultados de Repsol, simplemente el factor correlación que hay entre cómo cotiza el crudo y cómo cotizan las petroleras. Por tanto, dices, sí, tal vez vengamos aquí a niveles de 70 y tantos, 80 en el petróleo. A partir de aquí la probabilidad de vuelta hacia abajo es elevadísima. Por tanto, si yo miro a Repsol y descubro que tengo esa misma estructura y con un techo claro entre 13,5 y 14, ya me está dando una idea de dónde querría quitar la posición si la tengo comprada, ¿no? Entonces, son estructuras que llevan vigentes tanto tiempo que no tiene sentido a priori plantear que se van a romper. Normalmente las tendencias tienen mucha inercia. Así que lo que hay que hacer es localizar dónde están esos puntos y aprovechar estas euforias si se dan y se extienden en el tiempo, pues para quitarnos posiciones que a lo mejor no han funcionado bien últimamente, o si las hemos comprado abajo, pues aprovechar esos puntos para
recoger las ganancias del acierto que hayamos tenido. Pablo, nos tenemos que despedir, pero no quisiera que nos despidiéramos antes de que nos ofreciera una recomendación. Estaba hablando de precios. Bueno, hoy esta madrugada el Bitcoin llegaba a rozar los $50.000. Siempre nos dice que de eso tiene que tener poquito en la inversión. No sé hacia dónde va a apuntar en el día de hoy, este martes. Pues mira, Bitcoin sigue teniendo un comportamiento, aquí veis un gráfico de largo plazo, sigue teniendo un comportamiento francamente bueno, salió de esta estructura triangular que era una consolidación que había mantenido durante 3 años, estos fueron los famosos máximos que cautivaron a los inversores a lo largo de 2017 y luego llegó el desplome. Esto es una escala logarítmica, con lo cual la gente cree que estas correcciones no son importantes, pero estas correcciones son brutales. Estamos hablando de caídas, como veis aquí, de un 84%. Si quisiésemos ver realmente el efecto de estas correcciones, basta con quitar la escala logarítmica y entonces descubrimos que prácticamente de toda la subida se vuelve a limpiar. Pensadlo en términos de lo que está ocurriendo. A mí Bitcoin me gusta un montón, pero esta subida es espectacular. ¿Qué quiere eso decir? Que para aquellos que se sientan atraídos ahora por Bitcoin y quieran comprarlo, que no duden que puede subir muchísimo, pero cuando llegue, y en algún momento llegarán correcciones, y lo dice alguien que está comprado de Bitcoin, no es que quiera que ocurra, pero sé que va a pasar, cuando lleguen esas correcciones van a ser severas, van a ser movimientos importantes. Entonces, por favor, que nadie se sienta arrastrado a tomar posiciones en este tipo de activo como invertiría en un Repsol, en un IBEX o en un DAX alemán. Las compañías de acciones o las compañías de índices no se mueven así, no se mueven un 20% en un día, salvo condiciones extremadamente volátiles, no tienen revalorizaciones como estamos viendo aquí en pantalla. Esta subida de Bitcoin es de un 12.389%, ¿de acuerdo? La subida de aquí que tenemos en este lado de aquí es un 30 y tantos mil, un 42.000%. Son activos muy divertidos y muy peligrosos también. Así que si os aproximáis a este activo, que a mí me gusta un montón, hacedlo con una prudencia extrema. Ese sería mi consejo del día. Pues ahí queda ese consejo. Como siempre, muchísimas gracias por esa análisis y siempre llamamiento a la cautela y a saber cada uno el tipo de perfil que tiene para cada inversión. Muchísimas gracias, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Feliz negocio y hasta la próxima. Igualmente, hasta luego.